Buenos días. Gracias por invitarnos. Ahora luego nos presentaremos, pero bueno, primero queríamos trasladaros un poco por qué estamos aquí, ¿no? Pues somos conocedores un poco de la iniciativa, nos parece súper interesante, y también un poco de cómo, perdón, de cómo habíais empezado el proceso y que había algún sector de vosotros como que estaba algo intranquilo en que parece que avanzaba una parte del proceso, más digamos el de los edificios o la arquitectura, y de alguna manera pues quedaba algo detrás, el tema de lo que nosotros conocemos como el paisaje, ¿no? Y que muchas veces se confunde con la jardinería simplemente. Y a partir de ahí pues nos parecía interesante compartir con vosotros un punto de vista, por un lado lo que hacemos y por otro lado, tal y como reza un poco el título de la charla o de la presentación, la importancia del paisaje. Le hemos querido poner un pretítulo antes, ¿no? Con el permiso del profesor Stefano Mancuso, que es un neurólogo, científico, divulgador y botánico, muchas cosas más. Y que bueno, nos encantan sus libros, todo lo que escribe, todo lo que hace, y especialmente tiene uno que se llama así, El futuro será vegetal, que además María me lo regaló hace nada, porque este no lo tenía yo controlado, y la verdad es que es increíble, ¿no? Cuando pensamos que no estamos solos aquí en el planeta y que muchas veces, incluso egoístamente, el pensar en los demás es muy necesario, ¿no? Y eso es un poco también nuestra filosofía que queríamos compartir con vosotros hoy. Si pasas, hemos planteado un poco la charla como en 4 bloques. Intentaremos que no sea muy pesado. Si tenéis cualquier duda en cualquier momento, por supuesto, interrumpidnos. El primero es, como decía, presentarnos, lo primero, ¿no? Y que vierais un poco lo que hacemos, proyectos nuestros, pero también a la vez aprovechar para introducir como conceptos que nos parecen interesantes y que de alguna manera creemos que serían aplicables, muchos de ellos aquí. El segundo bloque tiene que ver con la importancia del paisaje, casi más un poco teórico, o conceptos que ya no solo con proyectos nuestros, sino con referencias y con términos que nos parecen que hay que tener en cuenta, y además desde el principio, y por eso creemos o apoyamos mucho la iniciativa esta que está pensando que hace falta desde ya empezar a pensar en estas cosas. El tercer bloque sería ya aterrizándolo un poco en vuestra casa, en vuestra parcela, y sin acabar de todavía plantear nada específico, pero sí que apuntando ya cosas que nos llaman la atención y que creemos que serían interesantes considerar desde ya. Y por último, el tema de la participación, porque como hablaremos, para nosotros esto que hacéis tiene que ver también mucho con cómo entendemos nosotros proyectar. ¿Más o menos? Perfecto. Vale, pues arrancamos con el primer bloque. Un momentito, es que un poquito si podéis elevar la voz. Vale. ¿Y si podéis acercaros? También. Lo podemos intentar, pero... Salta, Ya. ¿vale? Y hay algunos que están diciendo, ¿vale? Nada. Proyectar pero... Vale, todo lo que... vale. Esto es mucho mejor. Más arropaos. ¿Qué pasa, Loles? Ahora, vale. Ahora sí, bueno, a María supongo que muchos la conocéis, ella se presenta. Pues nada, soy María Pedro Ferrer, soy ingeniera técnico agrícola y paisajista, y en este equipo lo que hago son las funciones más de la parte de la vegetación, cómo funciona la vegetación, cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la vegetación junto con toda la fauna y todo, un poco la gestión de los seres vivos, ¿no? Pensando en seres vivos, incluso el suelo es un ser vivo, uno no, millones de seres vivos. Entonces, toda esa parte más viva es como mi especialidad en el equipo y lo que, bueno, de lo que más sé y lo que aporto. Yo soy el de en medio, Javi Rivera,
Y soy arquitecto, bueno, Jaime también, Jaime no ha podido venir por temas de conciliación familiar, con 3 pequeños ya la vida, los fines de semana son sagrados. Y somos arquitectos pero un poco raros, digamos, dentro de este mundo, porque estamos muy interesados en este sector que representa también María, ¿no? Y la verdad es que en un momento dado pues nos empezamos a especializar o a trabajar mucho con el tema del paisaje, ¿no? No solo hacemos edificios, que también arquitectura, pero sobre todo pues nos especializamos ya sea con doctorados, con cursos de especialización, trabajamos en revistas de paisaje e intentamos un poco también divulgar, ¿no? La importancia de esta parte. Yo además doy clase en el Politécnico, en el departamento de proyectos, y los dos somos profesores en un máster específico de paisajismo de la Escuela de Barcelona. ¿Pasa? A partir de aquí, para entender un poco lo que hacemos y la importancia del paisaje siempre con esa referencia detrás, para nosotros es muy importante el tema de las escalas, ¿no? Entender, y luego lo veremos también más específicamente, que el paisaje depende también de mucho de nosotros y que tiene que ver con todas las escalas. Hemos tenido la suerte, de alguna manera, de poder trabajar en muchas de ellas, o en casi todas, y nos parece, digamos, que casi igual de importante, ¿no? Lo que estamos haciendo a una escala pequeñita, precisamente por la historia que tiene de poderse vincular con todo el resto. Los hemos organizado por un criterio de tamaño y luego hemos ido pues, apuntando un concepto que nos parecía interesante para comentar. ¿Pasa? Vamos a intentarlo hacer rapidito porque esta parte sí que es un poco más de muchas referencias. Empezamos con el Colegio de Arquitectos, que es una reforma que acabamos hace muy poquito, y para nosotros era muy importante la pieza esta, y al final era un referente que manejamos siempre en nuestros proyectos, y es, aunque hagamos arquitectura, hay que introducir el verde, como sea, ¿no? Y de repente tiene que ver mucho con el concepto que aparece ahí de biofilia, ¿no? Porque entendemos que ya sea vivir, ya sea trabajar, el estar en contacto con la naturaleza está hiperdemostrado por muchos artículos científicos e investigaciones, que ese contacto con la naturaleza es beneficioso para las personas, ¿no? Por lo tanto, aunque sea con una jardinera, la pusimos en un sitio muy importante y ese es un poco el espíritu, ¿no? También en la parte que tiene que ver más con arquitectura. En un sitio como la biblioteca del edificio de arquitectura, que lo que faltaba era sitio, era espacio, sacas un trozo, que esto, si no hubieran sido ellos los arquitectos que lo hubieran pensado, hubiera sido impensable, para poner tierra y vegetación. Eso es lo que luego va a hacer que la gente realmente tenga una confortabilidad y note que es un sitio que se está bien, no solo en el diseño, en la comodidad de cómo está montado, las alturas de las mesas, las luces, sino en hacer... Esto es lo importante, donde no hay sitio, donde hay un déficit de espacio, aún así meter vegetación. Y eso es el problema, ¿no? La lucha que tienes siempre. Por eso es muy fácil trabajar en un equipo así, porque siempre te hacen un hueco. ¿Pasa? Este era un poco el mismo concepto. Sí, aquí este fue muy divertido porque es un trabajo que hicimos nosotros para un equipo de otros arquitectos. Y entonces ellos entendían que podíamos ir con la vegetación a saco. Aunque esto es un patio que está en medio de Ruzafa, donde está todo muy urbanizado, dijeron, bueno, no queremos mantenimiento, pero no lo queremos de verdad, y queremos una cosa que esté muy verde y que nos dé sensación de bosque. Entonces, con la plantación, bueno, aquí era un patio pavimentado, levantamos el suelo, hicimos hueco para la vegetación y plantamos dejándolo crecer a lo loco. Una vez al año lo recortan para que no moleste a vecinos, pero hay momentos antes de los recortes que la vegetación, en este caso las trepadoras que son la falsa vid, va como loco, pero la sensación que tienes de estar dentro y ver ese fondo verde y de tomarte el café de descanso en este sitio es que no tiene nada que ver con el patio vacío que tenían antes. Si quieres pasarlo. En esta intervención todavía estamos en el tamaño que hemos considerado pequeño. Esta es la cafetería El IBAM, que aquí lo que pretendíamos era un poco lo que decía María, ¿no? Recuperar espacio para el verde. Aquí había unos laureles, los pobrecitos absolutamente machacados, luchando por intentar sobrevivir,
y la verdad es que al final no lo consiguieron, a pesar de que lo intentamos, pero la estrategia fue precisamente hacer espacio, ¿no? Y al final también generar, lo que decía antes, ¿no? Un poco egoístamente para las personas, el generar un espacio recogido y que no tenía nada que ver el estar como expuesto dentro de esa terraza a de repente estar envuelto por esa vegetación. Si pasas a la siguiente, era simplemente esta estructura de permeabilizar, ¿no? De dar un espacio para que pueda crecer la vegetación y a la vez generar esa protección, ese confort para la terraza. Y eso, ¿no? La primera persona que lo proyectó, que puso esos laureles que podrían haber vivido bien, y llamaba la atención que estuvieran tan mal. Cuando empiezas a escarbar, los habían metido dentro de unos cilindros de hormigón de 40 centímetros y, claro, el árbol estaba agonizando. O sea, ahí, no sé, por desconocimiento o por falta de empatía, hubo, claro, una vegetación que no funcionaba, tenía un montón de plagas, crea la negrilla, molesta, el dueño de la cafetería, hay que quitar la vegetación, igual no, esta vegetación está mal, no tendría que estar aquí, igual no, ahora están encantados, o sea, siempre hay gente en la terraza. Siguiente. En esta estrategia, esto era para un jardín privado que luego aparece, ¿no? Entonces, por un lado tenías como todo lo que querían los clientes, que eran australianos, y la mujer pues quería como unas mezclas de color, porque quería los colores fríos, ¿no? Que te hacen como estar un poco más calmado, te llevan a otros ambientes, con los colores calientes, que son siempre más vivaces, más alegres, y esto es la teoría del color que funciona igual para la pintura de una vivienda que como para la vegetación. Pero luego siempre hay una parte, lo les pasa si quieres, que es lo que está solucionando problemas. Al final, los arquitectos que habían hecho esta obra pues habían generado un gran talud y habían muchos problemas de escorrentía. Entonces llegamos nosotros y dijimos, bueno, no solo vamos a plantar lo que tú quieres, de los colores más fríos y más cálidos en diferentes épocas y tal, sino que te vamos a solucionar este problema de escorrentías. Entonces, al plantar entre esta mezcla especies que se reproducen por estolones y se van enraizando y van fijando la tierra, de repente ese problema que se había generado ahí por demasiada pendiente en esta zona dejó de producirse. Entonces, la vegetación también nos ayuda a solucionar muchos problemas. Mucha gente piensa en vegetación y piensa solo en el lado estético, que sí, es obvio, pero es que luego tiene toda una serie de beneficios a todas las escalas y niveles que los tenemos que aprovechar. Puedes pasar. Sí, en esta intervención que hicimos en el IBAM, que al principio fue como un acto de celebración para el Día de los Museos, lo que planteamos fue un poco pues esto, ¿no? Trasladar esta filosofía de la importancia del verde y hacer como un pequeño bosque en el vestíbulo del IBAM con especies además de vivero alquiladas, ¿no? De tal manera que temporalmente estarían ahí, pero luego volverían. Y bueno, la sensación fue bestial, porque una cosa es la que llevamos un poco en mente, especialmente nosotros que somos no tan doctos en la materia, y piensas más pues a lo mejor en la estética, en lo que significa, ¿no? el verde con otras componentes, pero de repente al introducir el verde hay toda una serie de circunstancias alrededor, desde el sonido, ¿no? Los propios trabajadores nos dijeron que era alucinante cómo había cambiado el ambiente, porque todo el eco que había en el vestíbulo de repente había desaparecido, la temperatura, ¿no? La humedad, de repente solo con introducir ese espacio temporal cambió radicalmente, ¿no? Por supuesto, con temas de visuales, de generar espacios, ambientes, color, textura, pero también con todo esto que comentaba María, ¿no? Sí, es que era increíble cómo venía toda la gente de seguridad y de limpieza a decirte, este espacio parece, o sea, es otro. Y luego otra cosa interesante es al revés, ¿no? Como los ¿cómo se dice? Los curators estos, los conservadores, sí, decían, ostras, a ver, ha cambiado la humedad y los cuadros, no sé qué, hay que cerrar bien las puertas, sí, porque claro, realmente ahí solo metes plantas y todo cambia. Sí, y luego tenía otra segunda acción, porque las especies... Sí, esta sí. A la hora de desmontar la intervención, sí que las especies grandes eran de vivero, estaban alquiladas, volvían, pero las pequeñas, las aromáticas y las plantitas pequeñas sí que las regalábamos, ¿no? Era como una especie de acción y de tal manera que el jardín, de alguna manera, pues
hacía ese efecto de infraestructura verde que tanto nos gusta, que luego iba pues, a muchos sitios, ¿no? del barrio, ¿no? Y era otra manera como de interactuar con la gente, que también tiene que ver con, como decíamos, con la parte como entendemos la profesión. Este era un caso más de una vivienda donde al final, un poco lo que decíamos, ¿no? El equipo que formamos, pues a lo mejor hay proyectos donde de repente necesitábamos unificar porque era un espacio que lo tenían absolutamente inconexo, ¿no? Como con muchos espacios que no les gustaban y que no acababan de entenderse bien. Y además de con la estrategia del verde, pues aquí aparecía el tema de la materialidad, ¿no? Como con un material conseguíamos unificar, pero luego si pasas hacíamos como diferentes intervenciones de diferentes maneras para ir solucionando también diferentes cuestiones y habilitando diferentes tipos de paisaje que llamábamos, ¿no? El de bienvenida cuando llegas a casa, luego el de la zona más posterior con estos alcorques porque tenían desniveles que no les acababan de solucionar los temas de uso de la casa, ¿no? Entonces también aparece como un elemento que no tiene que ver solo con la parte del verde, ¿no? Aquí lo hemos puesto un poco para que entendáis que a veces, bueno, que todo es un equilibrio, porque este jardín se hizo una selección de especies que requieren muy poca agua. Y ahí tenemos esa gran pradera verde que no pega ni con cola, pero al final son clientes privados y ellos decían que un trozo de césped sí que querían poner. Entonces ahí tenemos esa pradera de verde que consume muchos recursos, mucha agua, siegas, que ellos pensaban hacerle un gran uso, pero es que la piscina no estaba ahí. Ahí al lado hay una pista de básquet y tienen 2 perros grandes, que es su meadero. Entonces, bueno, al final tienes que hacer como un equilibrio entre lo que el cliente quiere, tú le aconsejas, pero siempre tienes que llegar como a un nexo de unión, y luego la zona de entrada, que sí que conseguimos poner todo lo que habíamos proyectado con gravas, con toda esta vegetación con muy poco requerimiento, incluso el borde de toda esta pradera de césped también, pues por lo menos compensa. Entonces, vale, tienes un jardín privado que es para ti, que para tu uso, pero hay una pradera de césped que vas a consumir muchos recursos, pero por lo menos tienes una gran zona que va a compensar toda esa demanda. Y al final la selección de especies, aunque sea de muy bajo requerimiento hídrico, se pueden conseguir combinaciones muy atractivas igualmente. Y un poco pues, la gestión de estos espacios. Por ejemplo, estos clientes eran alemanes, los otros eran americanos, y los clientes alemanes sí que entendieron que un césped pues, que no tenía sentido en Alcira, porque iban a consumir, además esta parcela era enorme, era mucho más grande que la otra, entonces lo que se hace es plantar, bueno, hacer estas bases de grava y arenas morterencas de pavimento y plantar igual. Este jardín es mucho más mediterráneo que el otro ya es más de tipo árido, pero con una selección de especies correcta puedes tener un jardín que no te dé una sensación árida, pero que sí que te da una sensación verde y de acogida, pero con especies de muy bajo requerimiento hídrico, que al final va a ser un poco lo que nos va a pasar, ¿no? Cada vez vamos a tener que pensar más en qué vamos a gastar el agua. Muchos de estos jardines se riegan con agua potable y habrá que buscar un equilibrio y soluciones, y siempre vamos a tener que perder, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta pisar un césped recién cortado, verde, que parecemos que estemos en Inglaterra? Pero igual nuestra contribución al mundo es que aquí en el clima mediterráneo pues tendremos que ir con zapatillas y pisar unas gravas que hagan un ruido súper relajante y sentarnos en una silla a ver las rosas, que vamos a tener una floración de las más largas de toda Europa. No todo es malo. Le hemos llamado gestión porque, como está explicando María, es una parte que nos parece fundamental, ¿no? No solo por nosotros, sino también por los clientes, que entiendan que esto es algo vivo, ¿no? Y que desde luego no es una cuestión que se fotografíe y se quede aquí, sino que tiene que ver con cómo va a desarrollarse, las necesidades que va a tener de mantenimiento, de riego, y que al final tiene que ver también con la filosofía nuestra, de los clientes y del paisaje en el que estás, ¿no? Como que no tiene, luego lo veremos también en otros ejemplos. Rápidamente, sobre todo lo traemos para que veáis que hay cosas que hemos conseguido construir y hay otras que no, porque esto es así, y al final nos gusta también mucho participar en concursos porque
Luego nos enfadamos mucho cuando no ganamos, pero luego se nos pasa y volvemos a competir porque al final es una herramienta que nos sirve para estar ¿no? pensando en estrategias que a lo mejor no tienes oportunidad de afrontar de otra manera. Y esta era una placita muy pequeñita donde de nuevo nos parecía muy importante introducir el verde y además en un sitio como casi le llamamos el verde defensivo, ¿no? porque es una plaza que está muy expuesta al tráfico y al final levantar esa especie de cuña en el borde, aparte de identificar la entrada al pueblo de Cabanes y demás, pues generaba como esa zona verde que hacía como una escorrentía que se recogía el agua, en fin, que venía un poco a colación la historia también de los concursos, ¿no? Y de participar con proyectos que a veces pues, no llegan a buen puerto. ¿Pasa? Sí, esta es otra imagen, pasa. Puedes pasar. Seguimos peleando con él porque yo no sé a los años que llevamos con el proyecto. Este es el patio verde de las esculturas del IBAM que nos llamaron con el proyecto hecho, en realidad, excepto para la parte de vegetación, paisaje, jardinería. Y nació con una idea como le llamábamos las habitaciones para las esculturas, ¿no? Nos parecía que generar como una especie de ambiente para cada escultura cuando estás visitándola era como muy atractivo, ¿no? Esa fue un poco la idea original. Como daban hacia la medianera del IBAM, entendimos que ahí había que ser como bastante neutros. Cuando estás mirando hacia la medianera y con las esculturas había que hacer como un fondo verde permanente de alguna manera, con alguna floración pero pequeña. Y sin embargo, la otra mirada, ¿no? Hacia la calle, ahí es donde creíamos que sí que tenía sentido como introducir la floración, los cambios del tiempo y que se viera como esa dualidad, ¿no? Pasa si quieres. Bueno, y esto es un poco esquemas. También hemos traído como diferentes herramientas para que veáis también dibujos, renders como el que acabamos de ver, planos más acabados. Pasa. Pásalo. Aquí hemos traído un paquete también que vamos a pasar rápido porque tienen todos mucho que ver con lo mismo y es cuando interactúas con elementos patrimoniales, ¿no? De arquitectura. Y al final el paisaje tiende a ser muy urbano y hay otras condiciones, no solo de vegetación, pero aparecen temas de visuales, ¿no? de la importancia de respetar ciertas visuales, enfatizar unas otras, circulaciones y materialidad, ¿no? También el pavimento que vas a utilizar o los acabados tienen que ver mucho con ese elemento, ¿no? En este caso estábamos en la Plaza de la Patrona con la iglesia de fondo y aunque parece una forma un poco extraña con esos triángulos, al final lo que iban buscando era precisamente toda esa cuestión, ¿no? La geometría muchas veces cuando estás viviendo el paisaje no tiene esa presencia como puede aparecer en plano y eso también cuesta a veces de ver, sobre todo para técnicos, ¿no? Que ven de repente como las formas, ¿no? Pero ¿cómo vais a hacer unos triángulos aquí en la plaza? Y entonces tienes que ver, ¿no? Ponerte en la piel del usuario, ¿no? de a pie cuando vas funcionando por ahí. Pasa al siguiente porque son un poco los tres, tienen que ver con el mismo concepto. Esta era la plaza de la Torre, que tenía que ver un poco con lo mismo, solo que la iglesia tenía este tono como ocre amarillo y aquí es donde fuimos como a esa paleta de colores de pavimentos, de diferentes texturas que tienen que ver con esa coloración, pero un poco la sistemática era la misma, ¿no? Lo que estábamos hablando de respetar la vegetación que había, en este caso muy importante, enfatizar otra, pero vamos, la aproximación era un poco la misma. Y el tercero, ya que ya empieza a pasar de escala y que pues de nuevo fue un concurso que aunque estábamos súper contentos y pensábamos que íbamos a comernos el mundo, no ganamos, pero tenía que ver un poco con la misma historia, ¿no? Esta es la Plaza de Brujas y del Mercado y aparecían como tres edificios patrimoniales muy importantes y entendimos que había que generar como esa alfombra alrededor de ellos, ¿no? Casi como protegiéndolos y que tenía que ver con, bueno, aparte de muchos otros conceptos que trabajábamos ahí, como el agua y los tipos de paisaje, de vegetación, uno más de ribera y otro más de agrícola, del que venía por un lado y por el otro, pero sobre todo por ese tema del patrimonio. Vale. Este es un proyecto que hicimos para una empresa en el polígono empresarial de Paterna y lo que tratábamos, pasa Loles que se verá mejor, este render, claro, lo hizo un renderista que siempre tienden al verde césped, pero en realidad lo que teníamos era, pasa hacia atrás, porque creo que no hacia atrás,
teníamos como con la misma vegetación muy mediterránea, con muy bajo consumo de agua, generamos diferentes paisajes, pero simplemente por el orden. Al final, un jardín suele ser unas plantas ordenadas de cierta manera, entonces teníamos una zona mucho más como de bosque, que era la de atrás, y en cambio el jardín de la entrada, siendo las mismas especies, al ordenarlo en hileras, quedaba un jardín como mucho más ordenado. Entonces es un poco la reflexión de que con la misma planta mediterránea, todo lleno de autóctonas, dependiendo de su ubicación y cómo la coloques, te va a llevar a unas referencias como más ajardinadas, o unas referencias más de bosque, más naturales. Y también los usuarios de la empresa esta, claro, no es lo mismo, no sé, lo de Paterna, que es coches aparcados, coches andando, edificios enormes, pues no es lo mismo salir a darse una vuelta por una zona que te recuerda un poco a un bosque y lo que te va a calmar, porque había, ¿no?, como estos estudios que dicen que la naturaleza te da exactamente lo que las personas, que al final somos animales, necesitan, que es suficientes estímulos para no aburrirte, pero suficientes estímulos a una intensidad baja para relajarte. Que te metes en una habitación sin ningún estímulo para relajar tu mente, te aburres, la mente se aburre. Pero lo otro, ¿no?, lo contrario, vas andando por la ciudad, demasiados estímulos, a que vas agotado, consciente o inconscientemente. Entonces, que la naturaleza produce esto, justo los estímulos que necesita tu mente para relajarse. ¿Pasas, Lores? Este lo traíamos más que nada por el tiempo y lo que significa planificar a lo mejor cosas ya un poquito más grandes a nivel de fases, ¿no? El propio ayuntamiento nos pidió que estudiáramos como la reconversión de toda la Plaza Mayor de Rocafort, pero donde de verdad tenían urgencia era en la parte de la izquierda, que es la parte elevada de la iglesia, ¿no? Y si pasas, pues aquí al final se trataba un poco de entender esto mismo, ¿no? Lo que comentábamos antes también con el apartado de gestión, pero el entender que los proyectos pues, se pueden implementar por fases, desarrollar y que puede ser una componente también de la variable del proyecto. Este es mi preferido. Otro concurso no ganado, pero para mí he ganado por goleada. Además, he participado en la vegetación del que ha ganado de verdad, o sea que me lo sé, no es que hable sin conocimiento, pero el nuestro es que era imbatible. Nos pedían la ampliación del botánico y en el pliego ponía que tenía que ser con referencias a la huerta, a la agricultura, y dices, bueno, es que Valencia tienes la huerta a 2 pasos. ¿Vamos a crear un pequeño museo estático de algo que tenemos a 2 pasos? ¿O vamos a ir un poco más allá explicando qué ha significado la agricultura para el hombre? Pues no, a ver, estamos en la Universidad de Valencia, vamos más allá, tenéis historia, tenéis, ¿no? O sea, no sois el Politécnico con las ingenierías. Venga, a tope con esto. Bosque comestible. ¿Qué es un bosque comestible? Son como el ser humano, al principio de la agricultura sedentaria, lo que hacía era gestionar su espacio, porque lo hemos hecho siempre. Y lo que hacíamos era, aquellas plantas que nos daban de comer, las potenciábamos. Aquellas especies que nos curaban, nos las íbamos plantando cada vez más cerca y las reproducíamos. Entonces era una manera de habitar los espacios, los bosques, donde vivíamos, muy ligada al territorio. Entonces teníamos como toda esta parte de fuera, que hacíamos un gran bosque comestible, que al final es un parque en el que si quieres o si consideras, porque aquí hay mucho coche, mucha contaminación y habría que ver si realmente estas cosas te las puedes comer o no. Pero creabas un bosque comestible que además te daba para estudiar todas las interacciones que hay entre unas plantas y otras, porque hay unas que son antifúngicas, unas que son acaricidas, unas que ayudan a otras a desarrollarse, unas que abonan el suelo, o sea, hay unas interacciones infinitas y que se van estudiando poco a poco y que de ahí luego se sacan muchos productos que utilizamos en la agricultura o en la agricultura ecológica. Entonces era una fuente de estudio interesante porque te daba para hacer como un campo de pruebas. Y en el medio sí que teníamos como esos 3 parterres así triangulares de agricultura más tradicional, porque podía servir para dar clases porque se supone que la gestión era compartida y que podía venir gente de diferentes escuelas y con diferentes tipos de problemas a desarrollar esos parterres y trabajar en ellos con una agricultura más tradicional en la forma, que no en el fondo, que debería ser ecológica, porque no deberíamos hacer ya ningún jardín que no fuera de una gestión ecológica. Entonces, aquí hicimos, en vez de un render clásico,
hicimos un dibujo que nos traslada un poco al ambiente que queríamos conseguir. Y casi todas estas especies, muchas de ellas siguen siendo autóctonas, nos las podemos comer en un momento dado, las podemos utilizar para 1000 cosas. Entonces, este proyecto que a mí me parece impecable, pues parece que... Porque encima el conservador del Jardín Botánico es amigo. Y yo le dije, ¿qué? ¿Te ha gustado? Y no sabía ni cuál era. Y dije, pues claro, vale. Mira, me lo leeré ahora. Y digo, ahora no te lo leas. Ahora ya es tarde. O sea, rencor. Pasa. Estos dos los traíamos también porque también en una condición urbana, ¿no? María había hablado de a escala pequeña problemas de escorrentía. Estos dos, que los pasamos rápido también, pero tenían que ver con ese problema de la escorrentía del agua, ¿no? Cuando el agua, el cauce que tiene memoria y va por donde tiene que ir, y se convertía pues eso, en un problema que iba degradando. Y entonces en este primer proyecto, si pasas, tenía que ver con estas losas de hormigón permeables que iban escalonando y frenando el agua, y en el siguiente tenía que ver con toda la ermita de Godella, que había también ese problema de la pendiente de los laterales, y aquí se hacían como esas, si pasas, una especie de terrazas que lo que iban era, de nuevo, ¿no? Como calmando el agua y reteniendo, y a la vez posibilitando tanto la plantación como, si pasas, pequeñas zonas de juego o de estancia. Estos dos también, ¿no? Este paquete tiene que ver más con la parte de entender el paisaje desde una premisa de la vegetación, ¿no? Y en los dos tenían que ver con entender el ecosistema del palmeral, ¿no? Como en esta plaza, que fue un concurso que tampoco ganamos, había unas palmeras existentes, y a partir de la palmera pues no había nada, ¿no? Simplemente unos juegos y demás. Y lo que entendimos era, o lo que pretendíamos era implementar el paisaje de un palmeral, ¿no? De todos los estratos, como debajo de las grandes palmeras empieza a haber otra copa inferior gracias a la primera sombra de las palmeras, que ya puede empezar a plantarse otro tipo de especies, incluso un último estrato más bajo, ¿no? A la altura ya de las personas, de arbustivas y demás, y todo eso tiene que ver con el ecosistema que permite que se pueda hacer, ¿no? Y al final tiene que ver con el gasto de agua, con la gestión. Y además tiene que ver con revisar un poco lo que ya existe, porque los oasis de producción funcionaban así. La palmera no solo daba dátiles, sino que abajo permitía un montón de cultivos que se aprovechaban. Entonces, muchas veces lo que hacemos es mirar atrás a ver qué se hacía antes, porque se han perdido saberes muy útiles ahora mismo. ¿Sí pasa? Este tenía que ver con la misma historia, este sí que lo ganamos por fin, nos costó mucho. Y también lo traíamos porque al final, en este caso trabajamos, este estudio de Ábalos Llopis son con los que trabajamos en el patio, es su estudio, el que hicimos, que hemos comentado muy al principio, y nos presentamos juntos al concurso porque también trabajamos mucho con esta dinámica, ¿no? Lo traíamos así porque funcionamos tanto haciendo proyectos nosotros como en proyectos más grandes colaborando con estudios, ¿no? Ellos se encargaban de la parte de ampliación del auditorio, que era un auditorio muy grande allí en Almería, y nosotros nos encargábamos de toda la urbanización del espacio exterior con esa misma estructura, ¿no? Con la estructura. Allí había también unas palmeras existentes, pero lo que hacíamos era reforzarlo mucho más para permitir todo ese ecosistema, ¿no? En este caso el jurado sí que lo entendió y les pareció muy bien y ganamos, ¿no? Está todavía en fase de desarrollo, pero ese proyecto sí que esperemos que vaya adelante. Y ahora ojo que fuimos la puntuación de paisaje más alta, 10 de 10 de todos los proyectos. Pero íbamos con un equipo de arquitectos, pues bueno, que no consiguieron el 10 y no ganamos. Pero para mí es un concurso ganado porque en la parte del paisaje, máximo. Y era todo el paisaje alrededor de la nueva del antiguo. Entonces habíamos generado todo un sistema de jardines terapéuticos. La jardinería terapéutica es un ámbito infinito porque para cada enfermedad, para cada situación, hay enfermedades mentales, hay enfermedades donde el dolor es el problema que tienes que solventar. Para cada enfermedad hay un tipo de paisaje que le ayuda a sobrellevarla. Entonces aquí habíamos estudiado estos diferentes paisajes
y cómo podía ayudar a los diferentes problemas. El bosque topográfico lo que tiene que ver es con un paisaje de poder andar, poder hacer un poco de movimiento, escaleras, rehabilitación, porque había una parte de ese hospital que se iba a dedicar a eso. Las praderas siempre son zonas para relajarse, para hacer meditación, porque tenía una parte de problemas mentales. Entonces, esta zona hubiera ayudado pues, a mucha gente a tener un espacio donde salir un poco de esa rutina del hospital. Las reservas de biodiversidad siempre son sitios donde el hombre no pasa. O sea, es un jardín, un trozo de jardín que se reserva para las especies y la fauna y no tiene esa presión de uso de las personas. Por lo tanto, esos espacios, ¿qué beneficio nos traen? Primero para la gestión, porque son sitios donde nos ayudan a controlar plagas, donde la fauna se refugia, y el hombre lo único que puede hacer ahí es la observación, o sea, disfrutar del paisaje, digamos, pero no son zonas para intervenir. Y la última, los jardines terapéuticos propiamente dichos, que tienen que ver con una selección de especies, que tienen que tener plantas, o sea, las hojas de las plantas más bien redondeadas, porque todas las formas así más afiladas crean como más dolor, y zonas de sol y zonas de sombra muy bien situadas y que siempre hayan, incluso en verano, que se supone que quieres sombra, zonas de sol, porque hay gente que la temperatura se le desequilibra. Bueno, esto es como ya más al extremo de cosas más concretas. Entonces, con estos 4 paisajes creamos toda esa zona y nos quedó un proyecto, yo creo que muy interesante. Hicimos una maqueta también, que en la maqueta se ve las topografías y las distribuciones, pero no el diseño de los jardines. Y... Pasa. Sí. Este fue interesante. Este lo traíamos un poco, le hemos llamado rescatar el verde, un poco por lo que comentaba María, ¿no? Pues era casi la supervivencia del verde, porque aquí era intentar plantar verde donde pudiéramos, ¿no? Porque al final en un colegio tenía mucha zona libre, como veis con la gran pista deportiva, pero muy poca zona verde, ¿no? Entonces se trataba de intentar pelear por ese verde al nivel que pudiéramos, ¿no? Y aquí, nada, simplemente era un poco el concepto ese, y si la foto, pues conseguir por lo menos esas zonas de descanso asociadas a las aulas, en la propia arquitectura, estás recién plantado, pero se supone que también había una parte de trepadoras para la arquitectura. Esa foto de atrás es lo que pasa en muchos casos. O sea, aquí nos llamaron para que pusiéramos el árbol en el Alcorque. Y dices, el árbol en el Alcorque, aquí hay que hacer hueco como sea, es un colegio. ¿Van a vivir en una pista de hormigón en Murcia? Digo, ya. Entonces, con formas, pues eso, muy bien pensadas, pues, y haciendo sitios donde no lo había, por lo menos se incluye un poco de verde. Completamente para cualquier persona normal, insuficiente. Pero es que te llaman a veces para que pongas el árbol en un Alcorque. Si tienes suerte, de 1 metro cuadrado, que sería lo mínimo. Y si no, lo normal es de 80 por 80. Y el último apartado, bueno, tiene que ver ya casi enlazando con lo que vamos a hablar ahora también de la importancia del paisaje, ya de grandes proyectos. Este caso también fue un concurso que tampoco ganamos, pero que sí que tenía que ver con el último tramo de desembocadura del río Túria en Valencia, con el estudio Valle y Roig de Barcelona, y que tenía que ver con eso, ¿no? Con la reflexión del agua hoy en día. Como decía María, ¿no? Cada vez más vamos a tener que pensar nuestra relación con el agua de diferentes maneras y el paisaje, la relación con Nazaret y demás. Pasa, si quieres, un par de imágenes de esa propuesta. También de agua traíamos las primeras ideas, el estudio de la naturalización del nuevo cauce, que también se empezó a poner en marcha la posibilidad de ese espacio. Y el último, ya casi a nivel de toda la ciudad, hicimos el estudio del plan verde y de biodiversidad para toda la ciudad, también en un concurso. Aquí, de nuevo, fue una cuestión económica, porque la puntuación técnica fue la máxima,
pero como eran dos componentes, la componente económica fue la que nos dejó fuera, pero nos permitió de nuevo, ¿no? Esta cosa de aprender a través de los concursos, aunque también nos enfadamos mucho cuando acabamos, pero luego se nos pasó porque la verdad es que el empezar a entender tu ciudad desde el punto de vista de la infraestructura verde, ¿no? Y la importancia de empezar a encadenar espacios y que haya continuidad, y la importancia de los tipos, la tipología, el cómo están haciendo funciones más allá del lugar donde están y demás, pues es un conocimiento, ¿no? Que si no te enfrentas a este tipo de cuestiones, pues seguramente no tienes, ¿no? El que vas conectando grandes parques naturales con la parte urbana. Y esta era un poco la primera parte de la presentación, del recorrido por obra propia. Si pasas. La segunda tiene mucho que ver con esto que hemos hablado, pero intentando como explicarlo de una manera un poco más académica, ¿no? Podemos decir. Toda esta historia de la importancia del paisaje viene motivado casi por este libro, o este es uno de los primeros referentes de La primavera silenciosa de Rachel Carson, que os recomendamos, que parece mentira que está escrito en los años 60 y por desgracia sigue estando muy en vigor, y denunciaba la pérdida de biodiversidad que se estaba dando en las ciudades especialmente americanas, ¿no? Casi como complemento a ello, por suerte, pues también empezó un movimiento unos años después con otro gran referente que fue Ian Manhart, uno de los primeros paisajistas, en entender que se podría diseñar con la naturaleza, ¿no? En lugar de contra la naturaleza, que parece a lo que nos estamos abocando, siempre estamos diseñando contra la naturaleza, ¿no? Muros protectores, barreras, aquí esto encauzado, el otro no sé qué, cuando en realidad muchas de las soluciones, como decía María antes, soluciones basadas en la naturaleza, está la solución, ¿no? Y entonces él lo que planteaba es que el lienzo nunca está en blanco, porque muchas veces los técnicos tenemos la visión esa de, no, aquí ya es un papel en blanco y a partir de aquí empezamos a proyectar los edificios aquí, aquello allá, tal. Y entonces él ya en los años 70 dijo, ojo, porque muchas veces la solución está en la propia naturaleza, ¿no? Si resulta que aquí hay una cosa que ya está funcionando, aquí hay agua, aquí hay unas vistas fantásticas, aquí hay una reserva de no sé qué, pues resulta que la carretera, aunque haya que dar un poquito más de vuelta, pues el camino tiene que ser este y no este recto, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos dos referentes eran un poco como prioritarios para situar. La siguiente imagen es un proyecto que utilizamos para intentar explicar esto del estudio de Michel y Miquel, que es un estudio que nos encanta de Barcelona. A mano izquierda tenéis un poco la ordenación que se iba a hacer en Figueres, y el concurso al que se presentaron este estudio fue para desarrollar la zona verde. Es que nosotros nos encontramos muchas veces en esa situación, ¿no? Como decía María antes. Ya está hecho esto y ahora pues el verde, venga, va, plantar, o a ver qué paisaje se os ocurre ahí, que sea bonito, confortable, que estemos a gusto. Y ellos se arriesgaron en este concurso, nosotros nos arriesgamos muchas veces y perdemos, porque muchas veces tiramos la piedra muy lejos, pero ellos se arriesgaron y dijeron, pero si es que la zona verde ya la tenéis, el paisaje ya está ahí. Entonces hay que hacerlo al revés, la arquitectura lo que tiene que hacer es adaptarse, sin perder edificabilidad, con los mismos edificios, todo exactamente igual, pero vamos a ordenarlos de otra manera, porque el paisaje ya lo tenéis y lo que tenéis que hacer es aprovecharlo, ¿no? Usarlo. Y además se llamaba Les Hortes porque era un espacio hortícola con unas estructuras de agua, canales y demás, si pasas, hay un par de imágenes, y entonces el espacio verde, digamos, el paisaje ya lo tenían, ¿no? Lo que se trataba era un poco de adaptar la arquitectura y hacer una unión de ambos conceptos desde esa aproximación, ¿no? Luego traíamos referencias que tienen que ver con lo que hemos ido comentando, ¿no? de la importancia de la utilización de las especies, lo que nos parecemos, ¿no? Con el futuro sea vegetal, porque nosotros seguramente también somos parte, y la importancia de pensar en nosotros, pero poniendo en el tablero, ¿no? o en el proyecto todas estas variables. Y luego traíamos una referencia para explicar esto de la infraestructura verde y azul, porque muchas veces la gente lo entiende mejor cuando lo comparamos con la red eléctrica, ¿no? Tiene que haber grandes productores, ahora con la energía sostenible por suerte ya muchas veces no hace falta, pero hay como esas grandes generadoras eléctricas, pero que al final tiene que llegar a nuestra casa para poder enchufar cualquier elemento, ¿no? Pues nosotros lo comparamos con la infraestructura verde y azul porque es exactamente igual, tiene que haber esas grandes reservas, esos grandes parques naturales, esa naturaleza, pero se trata de que cada vez que
urbanizamos, intervenimos en el paisaje, consigamos no crear esa barrera, ¿no? Y generar ese espacio verde, azul, para todas las especies y poco a poco ir introduciéndolo en todas las escalas y en todos los niveles. Aquí había una serie de referencias que hablan un poco de esa aproximación, ¿no? Desde el Anillo Verde de Vitoria, casi como esa barrera o ese frente entre una cosa y otra, y empezamos a bajar escalas y empiezan a aparecer los grandes parques urbanos que muchas veces están a las afueras, ¿no? como este de Francia. Si pasas, ya aparecen parques de cierta escala urbanos, ¿no? Como podría ser el Parque Central, aunque le falta un buen trozo todavía por acabar de desarrollarse. Y si pasas, ya podríamos pasar a jardines de mediana escala, otro tipo de parques, incluso ya pues, avenidas, calles, introducir conceptos como jardines de lluvia para canalizar esa agua, o si pasas pues ya pequeños parterres, ¿no? Con dos fotos comparativas de esto que estamos hablando, ¿no? de un césped que seguramente no tiene nada que ver con el lugar donde se planta y uno con especies. Patios de manzana, incluso zonas que pueden aparentemente no acoger verde como unas escaleras, pues resulta que si las piensas de una manera que pueda introducir la vegetación, y hasta llegar al nivel de la arquitectura, ¿no? Con fachadas, cubiertas verdes, balcones, terrazas y todo lo que significa que esa infraestructura sea global y sea un conjunto, ¿no? Y hasta llegar a esa pequeña escala donde, pensando en todas las especies, pues se puede hablar desde hoteles de insectos, cajas de pájaros, murciélagos, en fin, todo lo que puede suponer el albergar o posibilitar que la infraestructura verde se desarrolle a todos los niveles. Generando, bueno, esta imagen es un poco la que... Esta me gusta mucho, esta es de un documento de Barcelona sobre el verde urbano y lo que viene de título es jardinería o espacios de oportunidad. ¿Por qué de oportunidad? Porque allí donde quepa algo de verde tenemos que ponerlo, sobre todo en proyecto. ¿Por qué? Porque luego vienen los contenedores que te quitan, los coches que por supuesto te quitan. O sea, todo te va a ir restando. Entonces, hay que ir a un máximo de verde, porque al final va a ser lo que haga los espacios habitables, lo que haga las ciudades habitables y lo que nos permita, yo creo, que sobrevivir en este nuevo mundo que hemos creado. Para esto hay muchísimas, ¿no? Como la Agenda 2030 o la regla esta del 330-300, que seguro que muchos conocéis, que es que todas las casas deberían poder ver 3 árboles al menos desde su casa, desde su ventana, tener un parque urbano o lo que sea, un parque a 300 metros de su casa y que la cobertura vegetal total de su espacio sea del 30%, de su barrio, de su ciudad. Entonces, con esta regla es como se estima que las ciudades y los pueblos y los municipios pueden hacer frente a crear esos estos refugios climáticos que podamos sobrevivir en espacios tan artificiales. Este proyecto lo traíamos más pensando en la parte del agua, ¿no? de la infraestructura azul, que es otra cuestión que nos parece cada vez más importante, ¿no? Y es que el agua hay que gestionarla, ¿no? Cada día más. Y la plaza izquierda la tenéis en estadio seco, sin lluvia, pero aún así tiene unos pavimentos permeables, zonas de vegetación que hacen que la ciudad transpire, ¿no? Lo que decía María, que el suelo al final está vivo. Con una lluvia, digamos, regular, nunca está conectado al sistema de evacuación, sino que a través de los suelos, de la preparación del suelo, hacerlo permeable y con suelos estructurales drena. Con una lluvia más intensa, que sería el periodo de retorno de los 10 años, ya se genera una primera acumulación, ¿no? Con las geoceldas, depósitos, que luego puede servir para otras circunstancias. Incluso en la gran temporada de lluvias, lo que hace es asumir que hay una parte de la plaza que va a ser inundable, ¿no? Y que va a soportar el que esa zona esté inundada y, sin embargo, va a permitir que haya otras, entre comillas, seguras o secas, ¿no? Aquí traíamos un apartado, un apunte que también nos parece fundamental y que muchos de vosotros también lo reclamáis, ¿no? Que es el tema de la productividad o del cultivo, y que de nuevo también sería como un input que intentamos
como contaba María antes con el bosque comestible, ¿no? De la parte de hacer los suelos productivos si se puede, ¿no? No solo vegetales, sino incluso, ¿por qué no?, productivos. Aquí traíamos una imagen del jardín botánico porque también la gestión de los espacios puede parecer, ¿no?, o vincularse con la productividad, ¿no? En este caso se riegan las especies que se enseñan en el jardín botánico como si fueran un campo, ¿no? Y ese sistema se lleva a la exposición. Esa visión de los espacios verdes. Bien, y ya... A ver, ¿tenéis dudas? ¿Entendéis el hilo? ¿Os gusta? ¿Estáis a gusto? ¿Vamos más rápido? Mira, yo sí que quiero hacer una pregunta porque habéis puesto un ejemplo que a mí me llama la atención. Normalmente hay una planificación arquitectónica y vosotros hacéis lo que es la cosa verde. Y hay un ejemplo que es al revés. Vieron y dijeron, bueno, pues aquí lo verde ya está. Claro, nosotros aquí no tenemos nada verde, pero ¿vosotros creéis que haría falta empezar a planificar la situación de los inmuebles juntamente, en nuestro caso concreto? Sí, no, en vuestro caso y en todos. O sea, como debería ser... La respuesta es sí. Sí. No, debería ser la siguiente manera, pero es que... Espera, es que no me ha dejado terminar. Ah, perdón, me parecía que sí. Disculpa. Te hemos contestado ya sin... A lo mejor, entonces, en nuestro caso, el terreno lo conocéis. En nuestro caso, a mí los demás me dan igual. Esa no es el espíritu, ¿eh? A mí me interesa el nuestro. Entonces, en nuestro caso, con nuestra situación, con las 44 viviendas que vamos a hacer, etcétera, etcétera, la comunidad que queremos, en nuestro caso, habría que empezar a contemplar conjuntamente el paisaje con la ubicación de los distintos inmuebles. Pues como ahora vamos a verlo, luego nos lo contestas tú. Vale. Justamente el apartado 3 lo traíamos un poco por esto, ¿no? Por lo que nosotros, sin acabar de introducirnos, porque todavía no estamos en ese estadio, pero sí que con el conocimiento que tenemos y viendo lo que tenéis vosotros, aquí en este punto 3 apuntábamos una serie de variables que entendemos que pueden ser clave a la hora de empezar a trabajar con la parte arquitectónica. Lo que hemos intentado con esto es daros unas pinceladas para que vosotros mismos podáis tener unas herramientas para decidir, para juzgar, para desenvolveros en un ámbito pues, que igual no controláis porque es una cosa que no suele saber. O sea, la gente muchas veces piensa que un paisajista es muy parecido a un jardinero y no es exactamente. Entonces, este rollo que os estamos contando es un poco para que enchufar esas teclas para que vosotros tengáis decisión con conocimiento. Traíamos dos imágenes solo antes de entrar en vuestra casa. Una era precisamente para ironizar sobre, igual que todas las arquitecturas no son iguales, ¿no? Y cuando se generan este tipo de paisajes urbanos, pues al final es casi un no lugar, ¿no? Si pasamos a la siguiente, el entender que un paisaje verde, paisajismo inglés, como decía María, con esa pradera, pues casi para nosotros es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con un lugar concreto, con unas condiciones climáticas, con unas condiciones de gestión, de mantenimiento, de agua, que poco tiene que ver con el lugar, ¿no? Vosotros tenéis un paisaje que es único y que, vamos, la suerte que tenéis, y que tiene una serie de condiciones, ¿no? Y al final es un poco lo que nosotros creemos que tenéis que ver para la hora de conjugar todas esas variables, ser capaces de estar a gusto y construir un entorno en el que va a ser vuestro lugar, ¿no? Esta foto aérea simplemente la traíamos para ver un poco las proporciones del lugar, ¿no? De la escala que tiene el ámbito con el casco urbano, ¿no? Que si lo veis, la proporción que tiene, ya se empiezan a ver elementos naturales y artificiales alrededor. Y el siguiente paso que traíamos, que nos parecía interesante, es un recorrido muy rápido por fotos aéreas desde la primera que tenemos, que es el vuelo del año 57, donde se ve un poco el estado previo, ¿no? Que ya nos hemos olvidado, ¿no? Somos un poco así, el paisaje pues pam, 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 pero
echar la mirada atrás y decir, bueno, pues esto resulta que eran unos campos de cultivo, que había unos desniveles, que había una serie de condiciones con el agua, con el canal atravesando abierto, y de repente, y ahora a partir de aquí ya sí que podemos ir pasando rápido, ¿no? En el año 2004 se empieza a hacer una explanada con unas primeras construcciones, se va edificando el entorno con diferentes infraestructuras industriales, ves pasando, porque esto ya es 2008, 2010, 2012 desaparece parte, 2015, 2017, veis que el paisaje también va cambiando a la vez, ¿no? Que creo que es bonito, más agua, más seco, más húmedo, sigue apareciendo la nave y al final en el año 2023 creo que ya desaparece y aparece más o menos como lo tenéis ahora. Esto que hemos recogido aquí en una primera diapositiva es algo que nos parece interesante, ¿no? Ya primero hacer ese recorrido histórico, porque al final somos historia también, ¿no? Y nos parece bonito e importante el reconocer todos los espacios, ¿no? Incluso alguno que puede parecer industrial y que no es el que nosotros vamos a tener, puede haber algo de memoria en el paisaje que nos interese. A partir de ahí le hemos dado un poco la vuelta, por no marearos, pero bueno, lo hemos orientado de otra manera porque nos parecía más interesante este punto de vista. Y a partir de aquí vamos a ir superponiendo elementos que nos parecen importantes a considerar. El primero, por supuesto, tiene que ver con el agua, que tenéis una condición hídrica cambiante, como hemos podido ver en las fotos. Muchas veces no tiene agua, pero a veces tiene. Y eso es una condición que lleva intrínseco el paisaje de ribera, ¿no? La vegetación de ribera natural, y que más o menos pues, todavía se mantiene en cierta condición de borde. Ese nos parece que es un paisaje fundamental y que de hecho creemos que debería expandirse en algunos sitios de vuestra parcela. Luego tenéis otra agua artificial, ¿no? Que también nos parece muy relevante, con el acueducto, y que es el que de alguna manera posibilita, si pasas, los cultivos, ¿no? Asociados a esa estructura, pues de repente aparece otro paisaje artificial, pero natural al mismo tiempo, y que si vosotros estáis hablando también de ciertas partes de cultivo, pues bueno, sería una condición a considerar, ¿no? Esa relación con el canal, que además lleva asociadas unas estructuras, bueno, ahí hemos puesto molino, pero bueno, son las compuertas, ¿no? La infraestructura asociada que puede tener interés, ¿no? Y que es un elemento también del paisaje. Otra condición que no hemos expresamente puesto en ningún proyecto nuestro, excepto quizá en el del Palmeral, sí que hay una intervención bastante interesante de la topografía, es el trabajo con la topografía, con el suelo, ¿no? Ahora tenéis una superficie relativamente plana, con ciertos desniveles, pero en el alrededor pues tenéis un paisaje topográfico con ciertas colinas, ¿no? Montes y desniveles. Y quizá también con el reaprovechamiento de la tierra, con el movimiento que se tiene que hacer en la parcela, pues se podría jugar a hacer un trabajo topográfico, ¿no? A jugar con los niveles. Luego hay una condición, por supuesto, más obvia, ¿no? Que tiene que ver con la orientación, soleamiento, las partes donde va a haber más exposición de sol y más en ciertas épocas del año, ¿no? Tanto para bien como para mal, y eso es una condición que hay que estudiar, saber, y a la hora de ubicar edificios, especies, espacios abiertos, y no solo de soleamiento, sino si pasas, pues tiene que ver con toda otra serie de condiciones de humedad, días de lluvia, vientos dominantes, en qué dirección van, no solo el soleamiento, ¿no? Que es un poco la parte más directa, sino toda una serie de condiciones climatológicas que pueden tener una incidencia muy importante en la arquitectura, ¿no? Un poco por lo que hablábamos antes. El siguiente apartado tiene que ver con que ahora, de cierta forma, más o menos, sin acabar de entrar en el proyecto, pues sí que es verdad que aparece como una especie de arco de protección, ¿no? Un ámbito de la parcela que está como ubicado más en la dirección hacia el pueblo que uno que está como más expuesto o más abierto al frente del río, ¿no? Todo esto son, digamos, datos sin entrar a valorar nada proyectual. Y luego aparece un pasado industrial que hablábamos antes, ¿no? En esas fotos aéreas, que tiene que ver con
unos restos que se han quedado, ¿no? Que tienen que ver con esas soleras impermeables, pero también con una cierta arquitectura menor, digamos, o unas topografías que tenemos, ¿no? Y que hay unos ciertos desniveles ya, hay unas rampas, hay unos muros, hay algunas circunferencias incluso de antiguos depósitos, que todo eso, como decíamos antes, ¿por qué no?, puede ser una herramienta de trabajo. No estamos diciendo ni que se tenga que quedar así, ni que todo, ni que parte, ¿no? Pero que sí que podría ser una parte, una herramienta más de trabajo, ¿no? Y, por supuesto, con algún elemento significativo, ¿no? O hito, como podría ser la chimenea que tenéis. Todo esto, como veis, es simplemente unas pinceladas de lo que nosotros vemos en ese potencial que insistimos que nos parece un lugar espectacular, ¿no? Y una oportunidad única. Son como, antes de pasar a esta parte, son como capas, ¿no? Lo que, como decía el libro este de Proyectar con la naturaleza, que es como nuestra Biblia, lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer siempre es ir sacando información, capa climatológica, capa de vientos, ruidos, agua, suelo, y al final vas poniendo una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra, y al final te queda un dibujo de más o menos dónde tienes que colocar qué cosa, porque por descarte, digamos. O sea, ya no soy yo que llego y planto el pino, sino que miro a ver dónde están los pinos e incluso igual no tengo ni que plantarlo, le hago hueco y él solo viene. Un poco esa es la estrategia de lo que hacemos los paisajistas, o por lo menos los paisajistas con este enfoque de que utilizamos las soluciones basadas en la naturaleza como herramienta de trabajo. Perdona, cuando dijiste el arco de protección, eso yo no entendí qué es. Sí. Si te quieres poner en la diapositiva esa... Si vas para atrás. ¿El cuál? El arco Para de atrás. protección. Sí, pasa para atrás. Más, esa. A ver, ¿has andado por la parcela? Sí, sí. Vale. Cuando acabe no nos va a dar tiempo a ir todos juntos, pero os recomiendo que vayáis y hagáis el circuito bordeando toda la parcela. Que seguramente habéis entrado y os habéis quedado por la zona central, pero no, coged y pegaos a la valla, bordearlo. Y entenderás esto que te va a contar Javi. Sí, ya digo que no tiene nada que ver con propuesta ni hacer nada nuevo. Ahí tenéis una línea de agua que divide prácticamente con el canal, ¿no? Que hay parte que está enterrado y de alguna manera eso ya está dividiendo la parcela en dos partes. Una que está muy expuesta hacia el río, hacia las vistas, al paisaje, y una que se queda para adentro, que sería todo ese arco, que está mucho más recogido, más protegido, que no tiene nada que ver con la otra parte. Sin entrar a valorar cuál es mejor, ni para una cosa ni para la otra, pero aparece como esa dualidad. También hay un desnivel. En esa parte de ahí estáis como recogidos con el muro de cipreses, aparece como un desnivel bajo y el otro tiene un escalonamiento y justo se abre hacia la parcela, ¿no? También tiene que ver con la parte de la topografía, también porque, como hemos visto en las fotos históricas, tenía que ver con los cultivos y como el canal justamente dividía y se regaba por gravedad, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es un dato, no quiere decir nada ni en una dirección ni en otra, pero es algo que ya percibes, ¿no? Y que seguramente pues el estar en esa zona de la parcela, de cara, por ejemplo, a vientos, pues seguramente estás mucho más recogido, mucho más protegido que en otra que tienes una dirección del río y que puede haber pues, más corrientes, por ejemplo, ¿no? Que eso se puede corregir, se puede matizar, se puede orientar, pero son circunstancias que, como decía María, pues viendo capas se superponen y aparecen ciertos datos. Sí. ¿Cómo va el viento y cómo va el sol? El sol sí que es lo que hemos dibujado. Si pasas más para atrás, sí, esta. Esto sería un poco, es un esquema, pero vamos, en invierno está mucho más horizontal, hace el arco de este a oeste, así. Y ¿Se pone por detrás de la ermita? Sí. Y en verano lo mismo, solo que mucho más inclina, mucho más vertical. ¿Y el aire? El aire, o sea, hay diferente, porque el aire no va siempre en una dirección, pero hay uno... Si te pones en los gráficos climatológicos, creo que es... No, sigue, era para adelante, sigue una para adelante después del sol. ¿Para adelante? Sí. Ahí. Aquí. A ver.
Ahí está la velocidad del promedio, pero en otro explica, no lo hemos traído en esta diapositiva. Te explican como los vientos dominantes. A ver, sin acordarme de cómo están, está claro que va a ser esa punta que sale entre los dos barrancos la que está más expuesta. ¿Por qué? Porque el otro lado de atrás tiene la montaña, tienes el pueblo al otro lado y en toda esa punta que se queda fuera del arco de protección tienes el barranco de Soma y luego el río Palancia. Y hasta que no llega a la montaña de la carretera no tienes ningún frente. Entonces, muchos de los vientos van a ir en esas direcciones. Entonces, ¿Hay alguna zona inundable? La zona inundable tenéis todo el río, lo que pasa es que tenéis la suerte, porque, bueno, esto yo lo miro siempre, cuando me compré la casa, que ya sabéis que vivo por aquí, lo miré. Este pueblo tiene muchísima suerte en que, teniendo el río tan cerca, está alto. Y luego el río tiene muchísima superficie para inundar hacia el otro lado. Entonces, cuando llueve, tiene todo el volumen de agua... Sí, si pasas para atrás a la primera, que se veía un poco todo el territorio. No, un poco más. Más. Pero sí. No, aquí, cualquiera de estas. ¿Esta? Sí, esta mismo. Lo que decía María es que aparte del pueblo, todo lo que es la parcela está muy elevada, como veis ahí un poco la sombra y además toda la zona de para allá es bastante horizontal, o sea que incluso si me saliera el río, en realidad tendería a inundar toda la parte del otro lado. Puertas. Entonces, la zona donde mejor irían las casas sería la que está más cercana al pueblo. No, eso no se puede contestar ahora. Eso pero nosotros no lo podemos. Porque no lo sabemos aún. O sea, no es tan fácil. Ojalá... Es la zona menos expuesta, ¿no? Es la que está menos expuesta. Eso sí que es un dato que lo podemos decir. Pero que no quiere decir que, por ejemplo, sin entrar en mucha más propuesta, ya veíamos simplemente estando allí que el bosque de ribera que tenéis, pues parece que lo interesante sería como ensancharlo, o sea, que no fuera simplemente ese arco, sino que se generara una zona de mayor vegetación, que se generara como más bolsa, ¿no? Eso ya va ayudando a que, por ejemplo, pues se genere una zona donde ya se podría poner edificación, ¿no? Porque ya vas a protegerlo, vas a generar a lo mejor un suelo más permeable. Exacto, puedes ir generando, ¿no? Son decisiones que habría que tomar en algún momento. ¿Qué hago? ¿Pongo donde está mejor o creo un espacio mejor para poner? No hay nada... O sea, esto es un estudio, o sea, es como unas pinceladas porque... Nosotros esto lo vemos rápido porque estamos acostumbrados a trabajar así con estos elementos y entonces os los dejamos aquí para que reflexionéis. Decían que el buen arquitecto pone el edificio en el lugar más feo, porque lo que quiere ver y tener es las vistas, el lugar más bonito, no al revés, porque sí, claro, diga, mira qué sitio más chulo aquí, estoy mirando a la otra parte, pues entonces, pero bueno. Un elemento que nos comenta el compañero es el ruido. El ruido. Eso es otro. Entonces, el ruido es un elemento más que se estudia como el viento, como el agua, son esas capas que se van añadiendo. La fauna, la flora, los ruidos, la confortabilidad. Por eso os digo que cuando acabéis o esta tarde, porque es que no va a dar tiempo, vayáis y hagáis una excursión por toda la parcela, por el borde, y de vez en cuando paréis y cerréis los ojos. ¿Por qué cerrar los ojos? Porque ahí se nota el frío, el calor, el viento, el ruido, se nota un montón de cosas que el ojo a veces no nos ayuda. En este campo que está abriendo María ahora, si queréis, acabamos el último punto y ya abrimos un poco el debate porque yo creo que complementa muy bien el discurso. Y es que cuando nos hemos presentado hemos dicho un poco lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos, pero nos hemos contado o hemos añadido, porque lo habíamos dejado para el final, el que para nosotros el proyecto no es, o intentamos que no sea nunca, solo técnico, ¿no? Porque al final, dentro de esas capas que hablaba María, hay otra también fundamental, que sois vosotros en este caso, o es el usuario, ¿no? El propietario, el que va a vivir ese espacio, y al final tiene mucho que ver con lo que acaba de decir María, ¿no? Que hay unas necesidades, unas sensaciones, unas ideas que buscáis que pueden ver cómo compagina eso, ¿no? Entonces, pues hemos tenido la suerte también de poder trabajar o participar en proyectos de diferentes escalas también, pero que tenían que ver ni siquiera en algunos de ellos con la parte proyectual, solo con la parte de proceso de participación, de recoger lo que la gente
quiere en un barrio, en una plaza, en un colegio, con los niños, de cómo va a ser su patio. Y entonces, eso es otra parte fundamental dentro del paisaje para nosotros, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, si pasas a la siguiente, bueno, esto eran como imágenes de diferentes procesos de participación. Para nosotros había como estas tres patas, ¿no? Uno que sería el equipo técnico, que tiene un tipo de mirada, pero también unos vicios, seguramente muchas veces. Y luego está un poco, pues todos vosotros, la cooperativa, ¿no? o el cliente. Lo que siempre hacemos es trabajar con ese elemento intermedio. Creo que vosotros también estáis como organizados muchas veces en áreas o comisiones específicas, que le llamamos siempre el grupo motor, que es un poco el que hace de enlace, ¿no? Porque muchas veces tampoco hace falta que la participación sea completa, pero si pasas, normalmente se trabaja como en una línea con reuniones de coordinación, informativas, de preparación de las sesiones abiertas con ese grupo motor, que hay como una relación más permanente. Y luego la otra parte, la siguiente, que sería lo que llamamos estos talleres participativos, que uno de ellos podría ser el que estaba comentando María, por ejemplo, que es como ir al lugar y que la gente pues perciba, ¿no? Entonces ahí tiene que ver, pues, por ejemplo, análisis y diagnóstico, pero no solo de la parte técnica, sino con esa parte ya aportada de información, pues resulta que vosotros ya no sois tan neutros. Pero hay una parte previa que a lo mejor dice, pues yo sin saber nada, resulta que fíjate qué cómodo estoy en esta esquina. Bueno, ¿y por qué? Pues vamos a analizarlo, ¿no? Por ejemplo. O en coordinación entre todos hemos decidido que queremos un huerto. Bueno, pues entonces veamos a ver, ¿no? ¿Dónde pensáis que? Entonces hay una parte de análisis y diagnóstico que tiene que ver con vosotros sois partes, ¿no? de ese proceso. No es solo un análisis técnico, hay toda una parte que es que vosotros sois mucho más conocedores y vais a aportar cosas que a nosotros ni se nos pasan por la cabeza. Y luego hay una parte de propuesta también, no solo de diagnóstico, sino hay un segundo taller, que es cuando ya hay una propuesta, ya empieza a haber unas ideas previas de todo lo que vosotros habéis pensado y nosotros hemos como filtrado o trabajado, hay un retorno. Entonces hay una puesta en común y entonces es lo que llamamos en realidad un codiseño, porque ni siquiera es una propuesta propia, ¿no? Es un trabajo común. Y entonces esa propuesta es que va a acertar mucho más que si se hace desde un despacho o aunque vayamos muchas veces al lugar, ¿no? Y luego tenéis ya vosotros internamente otra serie de reuniones de coordinación con ese grupo motor que muchas veces también pues, os puede poner en conocimiento de ciertas cosas o de ciertas actividades que funcionan, ¿no? Y al final, la última tiene que ver con ese triángulo, como entendemos nosotros que se enriquece mucho más el proceso y que es que al final, si participáis también en ese proceso, lo vais a hacer mucho más vuestro, en el sentido de todo, ¿no? Desde el participar en su creación, pero también en su gestión, en su mantenimiento, en hacer lo propio, ¿no? Es decir, ¿no? Si es que lo decidimos entre todos que esto tenía que venir aquí, pues entonces al final lo vais a querer mucho más, ¿no? Y eso pasa mucho en espacio público. Nos podéis hacer idea de lo que significa hacer un proyecto desde fuera y hacer un proyecto con los vecinos y vecinas, porque de repente es suyo. Y entonces cuidan mucho más ese espacio, lo gestionan, lo activan, lo utilizan, lo defienden, ¿no? Entonces, en este caso, vamos con mucha más ventaja porque ya funcionáis así, pero pensamos que esto debería ser también parte del proyecto, no solo informativo, ¿no? Que creemos que ese potencial hay que utilizarlo. Y a partir de aquí sí que ya creo que... No, por no cortaros con las preguntas o las dudas, pero sí que por acabar de cerrar el discurso y así las dudas son todas ya del conjunto. ¿Queréis hablar sobre lo que hemos explicado? ¿Os ha parecido interesante? Súper interesante. ¿Dudas? En ese mapa, lo último que has explicado, ¿no? En ese triángulo, los arquitectos que hacen los edificios, ¿dónde van? Estarían en el equipo técnico. Con vosotros, con los países. En principio, nosotros cuando hemos trabajado así, el equipo técnico es un conjunto que luego a la vez, depende del tamaño, también se coordina. Igual que hacia vuestro lado se coordina de una manera, también se genera, pues a lo mejor a los talleres va cierta parte del equipo técnico, representantes de cada uno de los apartados, no tiene por qué ser todo es lo mismo, o sea, un organigrama en el que hay parte que va informando, ¿no? Y dice, bueno, pues para este taller
de la arquitectura necesitamos esto, esto y esto, vale, pues tenemos que llevar a este apartado, pero igual. Desde vuestro punto de vista, ¿en qué momento del proceso arquitectónico se puede entrar en paisajístico? O sea, ¿cuándo puede entrar? Pues como decía María, os pasamos la pregunta. ¿Qué pensáis después de...? Al principio. Hay que parar la Lo que pasa es que como todo esto de esta mirada, que tiene que ser un cambio de 180 muy brusco hacia el mundo vegetal, porque considero que nosotros todos somos animales, o sea, eso ya, vale, ya lo hemos superado, no los humanos solo, sino todos, pero el cambio, la mirada hacia el mundo vegetal y hacia el entorno, tiene que ser un cambio de 180, y esto que... Claro, al final yo me muevo ahí en este mundo y lo veo obvio, pero no es tan obvio. Entonces aún no se han creado esas dinámicas de empezar a pensar en estas cosas desde el punto cero. Muchas veces, como en el cole ese de Murcia, te llaman para el árbol en Alcorque, pero yo creo que eso es ancestral ya, o sea, eso tendría que estar olvidado. O sea, y no vamos a sobrevivir haciendo eso, es que no vamos... Nosotros a lo mejor... Sí, pero yo qué sé, los hijos de mis hijos no van a sobrevivir si hacen eso. Yo iba a decir un poco eso. Nosotros hemos trabajado de diferentes maneras. Y cuando te llaman con el espacio, digamos, arquitectónico hecho, siempre te da un poco de rabia. En el sentido de decir, ostras, aquí estamos viendo, ¿no? O estás viendo muchas más posibilidades de cosas que ya no pueden ser, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, pues si tienes esta área, ¿no? Un poco como el ejemplo que veíamos de los paisajistas del proyecto de urbanización. Bueno, pues al final, si no te han acotado esta zona, pues harás tu trabajo y lo haces lo mejor posible y seguramente generarás un jardín o un espacio verde que tendrá una calidad y que la gente estará a gusto y demás. Pero claro, si dices, ¿y si hubiéramos podido entrar al principio? Y como decimos, sin quitarle el trabajo a nadie, ni al revés, ¿no? Coordinándonos, y al final el edificio será maravilloso y será fantástico y será lo que vosotros queráis, pero a lo mejor tiene que estar ahí, tiene que estar así girado, tiene que tener delante esto, tiene que vincularse con este espacio, necesita un colchón verde detrás, todas esas cosas, sin pretender tener la verdad nunca, porque es una cosa de equipo. Y muchas veces también, como digo, no solo con vosotros, sino colaborando con otros técnicos, de repente llega, a nosotros nos pasa constantemente con María, una mirada diferente te sitúa en otro plano completamente aparte, ¿no? Entonces, nos daba rabia cuando nos llegó un poco vuestra historia, el decir, no, es que dicen que es muy pronto. Y decíamos, no, o sea... Vamos a trasladarles un poco lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos, lo que nos gusta, cómo entendemos la vida, la profesión y el paisaje. Y a partir de ahí, pues bueno, quiero decir que si entienden que no, que vale la pena que lleguen al final, bueno, pues por supuesto, ¿no? Pero al final pensamos que la diferencia es tan grande que desde luego vale la pena pensárselo, por lo menos, ¿no? Y otro punto que a mí me sirve, porque yo al final tengo una parte práctica, aunque no lo parezca, para sobrevivir, porque si no, no sobrevives. Y es el dinero. Cuando me enfrento a una constructora, que ahí solo vale los papelillos, ¿cómo consigo que me hagan caso? Un mínimo caso. Todos los señores ingenieros civiles que ya me caen hasta bien, pero tela, o sea, eso es otro nivel, eso es otro universo. Digo, es que te vas a gastar menos dinero. Es que si tú aprovechas lo que ya tienes, no vas a tener que rehacer de cero algunas cosas. Y por ahí es donde a veces encuentro una brecha donde todo esto se puede hablar sin ser a lo mejor, pues eso, tan drástica que yo me lo creo. Todo lo que os he dicho lo pienso al 100%. Pero bueno, vayamos a lo práctico. El dinero. A veces te ahorras dinero si haces las cosas bien, porque no vas en contra de la naturaleza, que es muy poderosa y es muy difícil ir en contra. Si te alías a ella, pues al final te ahorras dinero. Dime, espera. Ahora mismo la imagen cuando llegas al espacio es súper dura, ¿no? Zona industrial, todo cemento, todo asfalto, ¿no? Pero tú le ves algo de... O sea, ¿a ti te gusta o no? Vale, entonces mi concepto sería sombras. Aquí hay que poner sombras, ¿no? Porque ahora es el ideal del asfalto, ¿no? ¿Vosotros veis... ¿Habría que quitar todo el asfalto? ¿Absolutamente todo? ¿O cómo lo veis vosotros, la primera impresión? Ahora que es esa zona industrial.
Justo lo hemos comentado varias veces, ¿no? El decir, bueno, yo creo que no, como punto de partida, es decir, todo no. Que hay mucho que quitar, sí, porque desde luego tenemos la misma sensación todos, ¿no? Que de momento, desde luego, aquello ahora es absolutamente, ni siquiera industrial, una especie de huella industrial. Pero sí que vemos que hay oportunidad en reaprovechar muchos de esos espacios, ¿no? Por una parte, y por otro, utilizar el material de desecho, por otra, ¿no? No solo decir, bueno, pues aquí hay que quitar esto, pues fuera, ¿no? Es decir, bueno, ¿se puede reutilizar algo? Habría que, como decía María, todo esto viene con una visión absolutamente previa, ¿no? Sin entrar en el detalle. Pero sí que ya intuyes que hay unas zonas que se podrían reaprovechar, aun con ese carácter industrial, con un soporte vegetal o incluso de sombra más artificial, ya podría haber algo que se podría reaprovechar. Y luego podría haber incluso caminos que se podrían reaprovechar dibujándolos, ¿no? Cortando y entonces pues deshacerte de parte, pero no de todo. Ese material que desechas lo puedes triturar y reutilizar en la propia obra para otros sitios. Puedes dejar parte como de contención de un talud, por ejemplo, que luego vas a cubrir con vegetación. Es decir, que también hay una parte de sostenibilidad del proceso que también es una parte que nos interesa desde el principio, ¿no? Como decía María, a priori vamos a aprovechar, ¿no? Luego ya veremos, evidentemente. Ahora el aspecto que tiene no es el que me imagino ni que queréis ni que nosotros vemos, pero sí que creemos que tiene mucho potencial sin decir todo fuera, ¿no? Vale, papel en blanco, ¿qué harías aquí? Decir, bueno, pero es que esto, no solo por dinero, que por supuesto, sino también por un poco decir, bueno, pero esto tiene una historia y un pasado y entonces pues vamos a ver cómo somos parte de una piedra más dentro de este proceso, ¿no? Y que lo vamos a mejorar, lo vamos a cambiar, claro que sí, pero formamos parte de ese camino. Entonces, sombra, vegetación, por supuesto, todo eso tiene que haber muchísimo más, pero tampoco no pensamos que sea un borrón y cuenta nueva de todo. Y de hecho, pensamos que hay bastante parte que se podría aprovechar. Sí, el tema de la bioclimatización de las viviendas, que evidentemente no sé si tiene que ver con jardinería y nos compete a vosotros, o también nos compete a vosotros como paisajistas. Quizás yo echaba un poco de menos el haber oído algo de eso, pero claro, tampoco sé si os compete. Entonces, desde el desconocimiento, por ejemplo, habéis hablado también de que hay algunos depósitos. ¿Esos depósitos se podrían utilizar de aljides para en un futuro poder tener agua almacenada para los riegos? Es que, claro, te digo una cosa. Sí. Aquí hay un equipo de arquitectos que ya están trabajando. Entonces, una de las cosas que hemos intentado es respetar lo que... No meternos, por ejemplo, en el desarrollo. No hemos hablado nada de casas, solo una imagen, porque un poco violento, ¿no? Como aquí ya hay alguien ahí. Eso, como el pasado industrial. De la parte de bioarquitectura, yo creo que tiene como dos apartados para nosotros, porque como también somos arquitectos, también nos dedicamos a la edificación. Una parte es como entender que estamos en el Mediterráneo, en el sur, y todo lo que tiene que ver con la arquitectura esta, que tiene que ver con el hermetismo nórdico y demás, creo que es un concepto que aquí no debería aplicarse, ¿no? En el sentido de passive house y todo esto. Nosotros como profesionales entendemos que es al revés, es la active house, ¿no? La activa, entonces que podamos abrir, que podamos ventilar, ventilaciones cruzadas, orientaciones bien dispuestas, filtros, mallorquinas, todo lo que tiene que ver con la tradición arquitectónica mediterránea. La arquitectura, de nuevo, mirando al pasado, la arquitectura es muy sabia y creo, así como de a priori, así como con el paisaje tenemos ese posicionamiento, con la arquitectura tenemos ese. A partir de ahí, por supuesto, todo lo que tenga que ver con cubiertas verdes, incorporar la jardinería incluso con fachadas verdes, todo eso ya es parte nuestra en el sentido de paisaje. Pero creo que hay una diferencia importante entre el concepto de ahorro energético o de arquitectura pasiva en el sentido de todo cerrado, que tiene unas condiciones muy buenas, pero entendemos que son para climas mucho más extremos o nórdicos, que de momento aquí estamos más bien en lo contrario, ¿no? Entonces, ahorro de aire acondicionado, es decir, toda una serie de circunstancias que creemos que aquí funcionan de otra manera.
que se pueda implementar dentro de una arquitectura, entre comillas, tradicional, ¿no? De decir, bueno, pues si tengo una cubierta plana, ¿por qué no puedo poner una cubierta verde? Por supuesto, es decir, yo creo que eso sí que forma parte, como decía María, si hay un equipo trabajando, pues se puede, dentro de vuestras necesidades o las posibilidades, se puede hablar y se puede gestionar, igual que tenéis un patio delante, un patio detrás, si ese patio es cerrado y propio, o es común, y este es, no sé, quiere decir que ahí aparecen ciertos límites o puntos de unión, que sería trabajar en equipo, como hablábamos antes, que no... Pero que sí que creo que es importante como definir la tipología, porque si hablas ya más de un caso u otro, como dice María, creo que eso sí que es más de la parte de la arquitectura. Pero quiero decir que sí es... Se podría trabajar en equipo y ese límite... Y luego lo de los depósitos, esto tiene que ver con la infraestructura azul. O sea, cuando tú ya sabes dónde van las escorrentías, dónde vas a tener los suelos permeables, dónde vas a llevar el agua, es donde vas a, en ciertos puntos, poner esos depósitos que o bien sean solo de recogida de aguas y infiltración al terreno, o bien sean de reaprovechamiento para riego, para lo que necesitéis, pues están ubicados. O sea, eso es un trabajo muy técnico ya que debería ser. Pero luego, bueno... Que si se pueden, seguramente sí, pero bueno, también, ¿no? Eso formaría parte del trabajo de desarrollo, de ver si vale la pena llevar el agua hasta ahí, si, bueno, pues las condiciones que tienen, de capacidad, de acabados, si de verdad están bien y pueden mantener el agua, o sea que en principio sí, pero habría que trabajar. ¿Cuánto vale recoger el agua y cuánta cantidad? Y como llueve mucho, pero muy espaciado, si ese depósito al final va a ser útil o no va a ser útil. Sí, normalmente en ese tipo de situaciones, que como estamos en el Mediterráneo suele ser casi siempre, lo que planteamos siempre es que sí que se reutilice, pero que en realidad tú estés tirando todo el rato de ese agua, o sea que digamos que el agua que tú consumes pasa por ese depósito, de tal manera que no se queda estancada. Entonces, cuando viene agua, pues llueve y se aprovecha, y si no, pues al final es simplemente que tú estás tirando, pero estás utilizando ese circuito, ¿no? Por lo tanto, a priori nosotros siempre decimos que sí, que vale la pena, aunque sea puntual, pero sobre todo si tenéis unos depósitos ya, pues por supuesto, ¿no? Que habría que estudiarlo, pero en principio sí. Yo os quería preguntar, en el tema de aguas residuales, ¿tratáis también el tema de volver a reutilizar esas aguas residuales tratándola con plantas? Porque yo he visto una... Sí, la fitorremediación. Es que esto tiende a infinito. Sí. Todo lo que proponéis son cosas que hemos hecho, que hacemos, que pensamos, que proponemos, y luego al final sí que es verdad que va a ser un tema de decisión, porque el dinero no es infinito. Entonces diréis, bueno, pues hacemos fitorremediación, o hacemos esto, o hacemos aquello, lo hacemos en fases. En Almería lo llevábamos en el concurso, por ejemplo, y sin embargo en el desarrollo del proyecto nos lo echaron para atrás. Porque era muy caro, por ejemplo, en ese caso se recuperaba el agua del parking y ahí sí que había como otro tipo de grasas y demás que había que... Y al final se reorientó solo al tema de los baños del auditorio, por ejemplo. El agua de lluvia de la cubierta iba a un lugar y en los baños sí que se recogían en otro estanque que se trabajaba con él. Sí que lo hemos hecho y también, como dice María, nos parece que es fundamental. O sea, es que al final el tema de la sostenibilidad del agua, el tema del compost, por ejemplo, también es otro tema que intentamos como introducir en los proyectos y también cuesta mucho, pero que al final es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿por qué no? Si todo eso al final es generar circularidad, ¿no? En todos los sentidos. Yo querría preguntaros, a mí me ha parecido la charla fantástica, vamos, me descubro total y absolutamente, pero con la pregunta que ha hecho antes Hernando, con lo que habéis expuesto de la luminosidad de la zona más protegida y con aquello que yo he oído, que a lo mejor no lo he oído bien, de poner el edificio o los edificios en la zona más fea, igual nos conviene, desde vuestro punto de vista, igual nos conviene hacer un repaso de lo que tenemos y dónde colocamos las viviendas, teniendo en cuenta que además seremos personas mayores y que con el tiempo, con el paso del tiempo, vamos a tener más frío, vamos a tener menos habilidad o menos defensas frente a la climatología. Entonces, a lo mejor nos interesa repensar de nuevo el tema de dónde colocamos las viviendas. ¿Cómo lo veis vosotros? Repensar siempre es bueno, pero igual vuelves al mismo punto, porque no lo sé, pero repensar con nuevos criterios no va a ser nunca negativo.
pero, o sea, no sé al final, realmente es que no lo sé, yo... Eso es cuando ya tienes toda la información vuestra de los arquitectos, los planos, las capas, aparecerá diferentes soluciones y habrá que consensuar cuál. Pero a priori la palabra repensar suena muy bien. ¿Por qué vas a dar algo por inamovible cuando no está aún? No lo sé. Yo quería hacer una pregunta justamente porque me ha venido a la cabeza, pero es que yo desconozco también el relacionado, pues es una pregunta para la Comisión de Arquitectura, pero quiero saber si estamos a tiempo de eso. Es que no lo sé. Claro. Aquí se abre un nuevo paradigma. Claro. O sea, nosotros, no sé si tu maneta ha comentado algo, nosotros tuvimos una mala suerte con un arquitecto municipal cuando empezamos con todo esto, que le hicimos un planteamiento de lo que queríamos y él entendió que íbamos a hacer viviendas, para esas viviendas luego venderlas, para hacer negocio, para no sé qué, no sé cuántos. Y entonces el proyecto que llevábamos nosotros de un dotacional, que era para poder hacer en ese terreno, porque la calificación de ese terreno es industrial, dotacional o terciario. Entonces, que eso lo permite el plan general. Entonces, claro, a nosotros nos dijo que íbamos a hacer un negocio y que no sé qué, y que eso no podía ser y que teníamos que... Y entonces se inició un proceso de consultas con urbanismo y no sé qué, y al final los técnicos, porque el alcalde de aquí, yo lo que digo, por lo que digan los técnicos, al final los técnicos nos abocaron a una modificación puntual del terreno para no hacer una modificación del plan general, que teóricamente, según un informe de Carlos Urbán, que es el director de urbanismo del provincial, no sé qué, podíamos pedir el 50%, menos el 49% de residencial y el 50% dotacional, porque era, vamos a hacer el comedor, todo lo que sea para comer, ¿no? Entonces nos embarcamos en ese, que vale una pasta también, porque claro, el proyecto de hacer todo eso, los arquitectos también, claro, lógico, que los que trabajan tienen que cobrar, ¿no? Entonces nos abocamos en eso, empezamos con informes, sí, hemos conseguido informes de que es inundable por la Confederación, de que el Patricova también dice que no sé qué, los de las carreteras hemos medido los ruidos y que no son, que están dentro de la normativa y la ley vigente, que la Comunidad Valenciana es muy restrictiva, pero los ruidos que se han medido no son, se puede hacer. Vamos, que hemos conseguido una serie de cosas, pero ahora te llegas y con la